usual ya en nosotros queremos conversar un poco con ustedes de algún tema interesante. En esta ocasión, naturalmente, quisiéramos hablar un poco sobre la independencia dominicana. Como todos sabemos, el 27 de febrero de 1844 se cristalizó la primera fase para la formación de lo que hoy es el Estado-Nación que llamamos la República Dominicana. Ni decir que el principal animador, ideólogo, organizador de ese proceso fue Juan Pablo Duarte, junto con sus compañeros de la Trinitaria, la organización fundada por él y alrededor de 19 personas más en 1838. En ese momento el país estaba bajo el control militar y político del vecino estado de Haití, de la República de Haití, que ya había obtenido su independencia en contra de Francia en una lucha cruenta de muchos años en 1803, 1804. Pues bien, mucha gente pensará que la proclamación de la independencia en 1844 consistió en un simple trabucazo en la Puerta de la Misericordia y luego en el Baluarte del Conde, en la capital dominicana, y que el ejército haitiano y las autoridades de Haití pues sencillamente acataron la voluntad de la mayoría de los dominicanos para formar su propio país, pero no fue así. El país dominicano tuvo que enfrentar al Estado haitiano, que era un Estado muy poderoso en ese tiempo, durante un periodo que abarcó desde ese 1844 hasta 1857, es decir, un periodo de 13 años. Hubo 3 invasiones sucesivas, pero intermitente en el tiempo. La última en ese año de 1857, con 30.000 tropas dirigidas por el presidente de Haití, que en ese tiempo era Faustin Soulouque, que se hizo llamar Emperador Faustín I. En todas esas batallas que se dieron, las armas dominicanas pudieron doblegar al ejército interventor haitiano y desgraciadamente los trinitarios, que eran la fuerza principal en términos ideológicos, políticos de esa lucha independentista, nunca pudieron acceder al poder, porque Duarte y sus compañeros fueron declarados traidores por los seguidores de Santana, de Pedro Santana, que pasó a ser el primer presidente constitucional del país a finales de 1844, por la Constitución de San Cristóbal de noviembre de ese año, con poderes plenos dictatoriales. Contra Duarte se ha cometido una gran injusticia. ¿Por qué los trinitarios no pudieron tomar el poder? Los trinitarios eran un grupo urbano de la ciudad, cuando en el país el 90% de la población era campesina, rural. Los trinitarios eran personas educadas, en términos de escuelas, cuando en el país el 85% era analfabeto. Los trinitarios en su mayoría eran blancos, o por lo menos de tez clara, y de la clase llamada clase media, pequeño burguesa, profesionales, comerciantes, intelectuales, mientras que en el país la mayoría de la población era campesina, como dijimos, rural. Es decir, que un Pedro Santana y su hermano Ramón tenían centenares de peones que trabajaban para ellos en sus ranchos ganaderos de la región este, del Ceibo, Atomayor.
Y por otro lado, otro caudillo que surgió un poco más tarde, el señor Báez, el doctor Báez, que había sido educado en Francia y del cual Balaguer es la reencarnación en el tiempo. El señor Báez era el político más ilustrado, pero era un maderero, había heredado de su padre, que era español, un rico cortador y exportador de maderas preciosas en el sur del país. Es decir, que esta gente tenían ejércitos de peones que los seguían y por tanto podían enfrentar a los haitianos, en el caso de Santa Anna específicamente, mientras que Duarte y los trinitarios apenas tenían una pequeña base social porque prácticamente no había clase media en el país con esa característica. Por otro lado, Duarte tuvo que salir del país, fue declarado, como dijimos, traidor junto con otros trinitarios y trinitarias, y ya sabemos que se tuvo que asilar en Venezuela y que al año de esa gesta fusilaron nada más y nada menos que a María Trinidad Sánchez, precisamente en la conmemoración de la independencia, al año de la conmemoración de la independencia. No valieron las súplicas del Papa en Roma, de los grupos más prestigiosos en el propio país dominicano e internacionalmente. El dictador Pedro Santana, dictador legal, fusiló a María Trinidad Sánchez, la heroína del movimiento, la que había bordado la bandera junto con Concepción Bona y otras. Es decir, que esa tragedia sobre la cual quisiéramos abundar en otra ocasión, sobre todo sobre la figura de Duarte, que ha sido tan maltratada y con tan poca dignidad y respeto, incluso por los que lo apoyan, pero le han dado una aureola de mártir, de santo, beato, bonachón, dulzón, cuando en verdad el hombre es uno de los libertadores más consistentes que ha dado América Latina.